gráfico de conducción transitoria de transferencia de calor por conducción, ¿sí? Entonces, habían otros sistemas en que la temperatura sí era función tanto de la posición dentro del sólido como del tiempo. Y estos sistemas podían resolverlos por la resolución analítica, en función de aplicando diferencias finitas, o bien por el método gráfico, que es el que vamos a usar nosotros para resolver los problemas de esta guía. ¿Cuándo se presentaban estos sistemas en conducción transitoria? Cuando hay efectivamente un gradiente de temperatura dentro del sólido, y ocurre cuando la resistencia térmica dentro del sólido es grande comparada con la resistencia térmica del medio que lo rodea. Es decir, que será aplicable este método si el biot es mayor que 0,1. Cuando digo este método me refiero al método gráfico. Ustedes habían visto en la teoría con el profesor que habían un grupo de 3 gráficas para cada geometría que nosotros estudiábamos en ingeniería, que son 3 geometrías en la que se estudia la transferencia de calor por conducción en una sola dirección, que son la esfera, en donde la longitud característica del radio, la pared plana infinita, o la placa infinita, donde la longitud característica es L. Si el espesor de la pared es 2L, la longitud característica suele llamarse L, que es el medio espesor de la pared, y la esfera y el cilindro infinito. Un cilindro era infinito, su longitud característica es R0 o R-out, y uno podía considerar una geometría de cilindro infinito cuando la longitud del cilindro es mucho mayor que el diámetro del cilindro. ¿Está bien? Esas 3 geometrías nosotros analizábamos en ingeniería para estudiar la transferencia de calor por conducción en una sola dirección en conducción transitoria, ¿no? En estado inestable. Además, podíamos usar, y eso les recomiendo que primero estudien y analicen eso del libro, que nosotros podíamos usar en manera combinada para obtener otras geometrías en 2 y 3 dimensiones. Eso también les dio el profe en su transparencia, o sea que si nosotros combinamos estas geometrías en forma diferente, podemos obtener otras geometrías para analizar transferencia de calor en 2 y 3 dimensiones. Recomendación siempre, estudiar la teoría del capítulo, resolver ejemplos resueltos y después recién entrar a la guía. Bien, entonces, lo primero que vamos a tener que hacer para saber si se puede resolver con el método gráfico es calcular el número de biot, ¿no es cierto? Entonces, para ilustrar esto vamos a trabajar con el problema número 8. El problema número 8 de la guía dice que es un cilindro de acero inoxidable ISI 304 que tiene 8 centímetros de diámetro y 6 centímetros de altura. Fíjense que en este caso, tanto el diámetro como la altura son similares. Entonces estamos frente a un cilindro finito, o también se le llama cilindro chato. Nosotros no podemos usar la gráfica de cilindro infinito solamente en este caso, porque estamos frente a un cilindro chato en donde la transferencia de calor será importante tanto en la dirección del diámetro o del radio como en la dirección de la altura del cilindro, o L o X si tomamos como placa plana. Ahora van a ver por qué. Entonces, este es un caso en el que tenemos que usar 2 gráficas combinadas. ¿Está bien? No podemos usar el cilindro infinito solo para este problema. El cilindro es depositado en un baño de aceite a 300 Kelvin, donde el coeficiente convectivo es de 500 watt metro cuadrado grado centígrado. Considere un tiempo de 3 minutos en el proceso y determine la temperatura en el centro del cilindro y la temperatura en el centro de una de las caras circulares y en la mitad de la altura lateral. Fíjense que vamos a usar una placa plana y un cilindro infinito para que la intersección de esas 2 geometrías me definan mi cilindro finito de 8 centímetros de diámetro y 6 centímetros de alto. Entonces, vamos a usar la intersección de una pared plana infinita o una placa infinita de ancho A, que ustedes van a ver que en las gráficas este ancho A se define como un ancho 2L,
el cilindro infinito de radio R0 o Rout. ¿Está bien? En el cilindro infinito, R0 es la longitud característica y en el caso de la placa infinita, 2L es el espesor de la pared o la placa infinita y L, o sea, el medio espesor, partiendo desde el centro hacia afuera, será la longitud característica que vamos a tener que usar en las gráficas. De la guía 5, habíamos dicho que teníamos que determinar la temperatura en el centro del cilindro y la temperatura en el centro de una cara circular y en la mitad de la altura lateral. ¿Está bien? Vamos a usar entonces dos gráficas, una de placa infinita y una de cilindro infinita, en forma combinada para resolver este problema. Entonces, tenemos el problema número 8. Para conformar nuestro cilindro finito, nuestro cilindro chato, vamos a usar un cilindro infinito de radio 0,04 metros, tenía 8 centímetros de diámetro, entonces si pasamos a metros, nuestro R0 va a ser 0,04 metros. Y va a estar conformado por la intersección de una placa infinita de ancho 2L, o sea, de altura 6 centímetros, de medio espesor 0,03 metros, o sea, L es la mitad de la altura total del cilindro chato que nosotros queremos conformar. ¿Está bien? Entonces, 3 centímetros sería el medio espesor, o sea, 0,03 metros. Como nuestro cilindro era de acero ISI 304, vamos a tomar de bibliografía las propiedades necesarias, que son la densidad, la conductividad térmica, la difusividad térmica. Y bueno, teníamos como dato el coeficiente convectivo del aceite en el que se está enfriando, nuestro cilindro, la temperatura inicial del cilindro de acero a 600 Kelvin, la temperatura del medio de enfriamiento del aceite era 300 Kelvin y estaba expuesto este proceso durante 3 minutos, o sea, 180 segundos. Nosotros tenemos que evaluar entonces la temperatura en los puntos medio, en el centro del cilindro, en el punto cuando L o cuando X vale L, o sea, en el centro de una de las caras circulares o de una de las tapas del cilindro, y en R cuando R vale R0, o sea, en la mitad de un lateral del cilindro. ¿Está bien? Esas son nuestras incógnitas. Entonces, tenemos que encontrar la temperatura en el centro, en X igual a 0, en R igual a 0, a un tiempo de 3 minutos, y en el punto B nos pedía en X igual a L, en 0, o sea, en la coordenada R nos mantenemos en 0, nos movemos solo en L para ir hasta la tapa del cilindro a dar los 3 minutos. Y en el segundo punto del punto B nos pedía que nos movamos en dirección del radio, es decir, nos mantenemos en 0 en la dirección de las X, nos movemos en dirección del radio y en R0 vamos a tener en la mitad de un lateral del cilindro y lo tenemos que calcular también siempre a los 3 minutos de exposición. También esas son nuestras incógnitas. Entonces, primer paso para saber si podemos aplicar el método gráfico era calcular el número de Biot. El número de Biot lo voy a calcular como h por la longitud característica sobre k. Para hacer una primera estimación del número de Biot, voy a calcular la longitud característica como el volumen sobre el área superficial. El volumen de un cilindro es pi por radio al cuadrado sobre h, digo por h, sería el volumen de un cilindro, ¿está bien? Y el área superficial va a ser el área de un cilindro más el área de cada una de las tapas, ¿está bien? De dos tapas. Pi por r al cuadrado sería el área de una tapa y esto sería el área superficial lateral del cilindro, ¿está bien? Ese valor de longitud característica me dio 0,012 metros y con eso calculo el Biot, que fíjense que tenemos H 500, K sacado de bibliografía 14,1, entonces me queda 0,4 y es mayor que 0,1, o sea que es aplicable el método gráfico para transferencia de calor por conducción en estado transitorio. Muy bien. Entonces, como nosotros estamos en presencia de un cilindro chato, vamos a utilizar la gráfica de placa plana infinita y la gráfica de cilindro infinito en forma combinada. Para poder sacar
la temperatura, que esta es la temperatura adimensional en el centro del cilindro, o sea, en 0, en X, 0, en R, a un tiempo determinado, voy a multiplicar la temperatura adimensional de la pared cilindro infinito por la temperatura adimensional en el centro del cilindro. Si recordamos, estas temperaturas adimensionales en el centro de cada una de las geometrías era la primer gráfica de las 3 que nos presentaba el profesor en su clase. Entonces, vamos a iniciar para placa y para cilindro. ¿Está bien? Acá hago una división en la hoja y tengo de este lado los valores para placa, de este lado los valores para cilindro. Y fíjense que necesitamos para utilizar la gráfica el número de Biot, la inversa del número de Biot, para lo que calculamos ahora el Biot con la longitud característica que aparece en la gráfica. Por eso les decía que ustedes siempre revisen cuál es la longitud característica correspondiente a cada gráfica, porque puede ser distinta de acuerdo a la solución que se obtuvo. ¿Está bien? Entonces, H por L, nuestra longitud característica era el medio espesor de la pared, 0,03, dividido la conductividad térmica de la cera. Entonces, ese Biot lo calculamos porque nosotros necesitamos para entrar a la gráfica 1 sobre Biot. Y este 1 sobre Biot nos da 0,96. ¿Está bien? En el caso del cilindro, el Biot es el H sobre K por el R0, que era 0,04. ¿Está bien? Recuerden que el diámetro era 8 centímetros, entonces será 4 centímetros el R0, el radio para el cilindro infinito. Entonces, con el 1 sobre Biot y el número de Fourier, que otra vez se calcula con la longitud característica de la placa plana, como 0,03, me da 0,77. Yo necesito estas dos coordenadas para poder obtener la diferencia dimensional para placa plana o pared infinita en el centro a los 3 minutos de enfriamiento. ¿Está bien? Este valor lo voy a obtener con esta gráfica de placa infinita, y este valor de temperatura dimensional para cilindro en el centro a los 3 minutos lo voy a obtener con la gráfica de cilindro. Entonces, veamos ahora cómo se usan esas gráficas. ¿Está bien? Una vez que yo tenga los dos valores de la gráfica, voy a poder multiplicar para cilindro y para placa los valores, y recién ahí voy a poder despejar la temperatura en el centro del cilindro chato. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo empleamos las gráficas? Vamos a determinar entonces para 1 sobre Biot 0,96 y para un Fourier de 0,77 para una placa infinita, el valor de la temperatura adimensional en el centro de la placa. ¿Cómo vamos a hacer eso? Nosotros tenemos en estas gráficas rectas que representan el valor de 1 sobre Biot y en ordenadas el valor de Fourier, que se calcula como alfa, que era la difusividad térmica por el tiempo, sobre la longitud característica al cuadrado. Para placa plana era L. Y acá tenemos la temperatura adimensional en el centro. ¿Está bien? La temperatura adimensional era la temperatura inicial, la temperatura menos la temperatura infinito sobre la temperatura inicial menos la temperatura infinito. ¿Está bien? Así se definía la temperatura dimensional, que después la escribimos de nuevo. La cuestión es que ahora queremos ilustrar cómo se usa esta gráfica. Entonces, nosotros habíamos dicho que nuestro 1 sobre Biot era 0,96. Entonces, vamos a ubicar la recta, que yo acá la tomé cercana, tomé la recta que es 1, digamos, como el valor es aproximado a 1, tomo la recta de 1 sobre Biot que corresponde a 1. Fíjense que si yo tuviera que continuar, esta recta continúa para estos valores de Fourier más mayores, digamos, o sea que si yo tuviera un valor de Fourier de 8, yo prolongo esta línea y calculo y leo el valor de la temperatura dimensional correspondiente. Pero, por ahora, 1 sobre Biot es esta línea azul. Entonces, nuestro Fourier nos había dado, que pudimos calcular, nos dio 0,774,
Fíjense que acá está dividido de 0 a 1 y acá hay 5 espacios. Entonces cada uno de estos valores vale 0,2, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, casi llegando a 0,8, 0,77 y prolongo o subo por el Fourier hasta donde choco con la recta de 0,96 o 1 en este caso, y leo el valor de tita dimensional. Mi valor de tita dimensional para placa plana en el centro a un tiempo de 3 minutos de enfriamiento es 0,6. ¿Está bien? Y en el caso del cilindro infinito, aplicando la gráfica de cilindro infinito apropiada, nos había dado un 1,1 sobre biot de 0,7. Entonces busco la recta 0,71 sobre biot, y ustedes se fijan, está 0,608. Hago una recta imaginaria entre esas dos, 0,608, 1 sobre biot, y el valor de Fourier que me había dado para el cilindro infinito en el centro era 0,4, entonces 0,1, 0,2, 0,4, prolongo hasta la recta y leo en los valores de tita dimensional 0,37. Este va a ser el valor para el valor de tita dimensional en el centro del cilindro infinito. ¿Está bien? Entonces, esa es la manera de usar estas gráficas cuando tengo que determinar los valores dimensionales de la temperatura. Para la placa infinita me dio 0,6 y para el cilindro infinito 0,37. Esos dos valores los voy a multiplicar y voy a obtener el valor de tita de temperatura infinita en el centro del cilindro infinito. Es decir, uso pared para una de una dimensión, cilindro en una sola dimensión y obtengo un cilindro finito, o sea, transferencia de calor en dos dimensiones. ¿Está bien? Entonces, ¿qué era la temperatura dimensional? Es la temperatura en el punto cero de las X y el punto cero de las R en un tiempo T de 3 minutos menos la temperatura del medio de enfriamiento, temperatura infinito, sobre la temperatura inicial menos la temperatura infinito. Entonces, esta, que la multipliqué de la placa por el cilindro en el centro, me dio 0,22. ¿Está bien? Entonces, 0,22 va a ser esta relación de temperatura dimensional y de aquí voy a despejar esta temperatura, que es la que me interesa, y me queda en 366,6 Kelvin. Es decir, que a los 3 minutos de enfriamiento, ¿se acuerdan que iniciaba con 600? La temperatura inicial del cilindro era 600 Kelvin. Entonces, con 3 minutos de enfriamiento yo voy a llegar al centro del cilindro a 366 Kelvin en 3 minutos del proceso de enfriamiento con un medio de aceite de enfriamiento a 300 Kelvin. ¿Está bien? Eso es lógico, eso es lo que ustedes tienen que ver cuando terminen de resolver un problema. En la segunda parte del problema, lo que teníamos que determinar era la temperatura en una de las tapas del cilindro, es decir, que yo pienso en mi cilindro finito, voy a tener que moverme en la dirección de las X, o sea, en la dirección de la longitud característica de la placa plana infinita, voy a tener que subir en X hasta L, hasta un valor de L, o sea, de un medio espesor de la placa infinita, y no me voy a mover en la dirección del radio, me voy a quedar en la dirección del radio en el centro, o sea, 0. Voy a tener que determinar la temperatura en un valor de X igual a L, en 0 en el radio, o sea, en el radio no me muevo, me quedo en el centro, en dirección del radio, a un tiempo T de 3 minutos. Para ello tengo que usar una gráfica que lo que me va a hacer es corregir. Como me voy a mover en la dirección de la placa plana, voy a usar el gráfico número 2 correspondiente a la placa plana o el gráfico B correspondiente a la placa plana para corregir este valor. Este valor me da una corrección que es el valor de la temperatura dimensional en algún valor de X en función
del valor de la temperatura dimensional en el punto cero, es decir, el que leímos en la gráfica anterior, que si ustedes ven, ese valor para la placa infinita ya lo teníamos y es 0,6. El valor de corrección que se lee en la gráfica B es 0,65 y vamos a ver ahora cómo se lee. Para leer necesitamos 1 sobre biot, 0,96, y la relación entre x sobre L de dónde queremos corregir la temperatura. ¿Está bien? En el centro tenía un valor de 0,6. Si yo quiero moverme desde el centro hacia arriba o hacia abajo, moverme en x, digamos, voy a tener que aplicar una pequeña corrección. Ya no va a ser más 0,6, sino que voy a tener que corregirlo. Entonces, si yo quiero saber en x igual a 0, puedo saber en x igual a x sobre 2 o a x a una fracción de x, digamos. Y si x es igual a L, entonces voy a tener que saber o averiguar en x sobre L igual a 1 para llegar a la superficie. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo ampliamos esa gráfica? Dijimos que 1 sobre biot está en el eje de las x, 1 sobre biot es 0,96 y el x sobre L, fíjense, x sobre L viene desde el centro hacia la periferia, que son estas curvas, desde el centro de la placa plana hasta la superficie de la placa plana son estas curvas. X sobre L va a ir valiendo 0,2, 0,4, la mitad de la distancia entre el centro y la superficie de la placa plana, y cuando vale 1, voy a estar en la superficie de la placa, que es donde nosotros queremos determinar ahora la temperatura, ya que va a coincidir con la superficie de la cara circular de nuestro cilindro chato. Entonces, con un valor de 1 de x sobre L y de 1 sobre biot de 0,96, yo voy a leer el valor de corrección de tita, que es 0,65. Bien, este valor es 0,65. Esta relación es 0,65. La leo aquí. Bien, es el valor de tita en L sobre T sobre tita en 0 sobre T, que era el valor que leíamos en la primera gráfica que nos había dado 0,6. Entonces, volviendo a los cálculos, leímos 0,65 la corrección, 0,6 el valor que habíamos leído en la primera gráfica, en la gráfica A, y la multiplicación me va a dar el valor de tita en L y T. ¿Está bien? O sea, el valor para placa infinita en la superficie. Pero esto es todavía placa plana infinita, en una sola dimensión. Ahora, para obtener yo, para un cilindro infinito que es nuestro sistema, voy a tener que multiplicar este valor corregido para placa plana por el valor del cilindro infinito en 0. Ahí recién se me va a transformar el sistema en un cilindro chato en transferencia de calor en 2 dimensiones. ¿Está bien? Entonces, voy a corregir el valor para placa plana y voy a multiplicar por el valor de tita en 0 y t, que era 0,37. ¿Está bien? Entonces, voy a multiplicar esos dos valores, 0,39, que me dio el valor corregido, por el valor en 0 para cilindro infinito, me da 0,1443. Y esta relación va a ser la temperatura en x igual a L, en R igual a 0, a un tiempo t, menos la temperatura de infinito sobre la temperatura inicial menos la temperatura de infinito, y de ahí voy a despejar el valor de t en esas coordenadas a un tiempo de 3 minutos. ¿Está bien? Entonces aquí me da 343,29 Kelvin. Bien. En el otro punto ustedes van a tener que hacer el mismo procedimiento, pero para determinar en R igual a R0. Les dejo para ustedes esa parte, que el procedimiento es similar, solamente que ahora van a tener que corregir con la gráfica B de cilindro infinito.